Ya mismo, retomando el tema, para ya ir de lleno a lo que es justamente el proyecto de legalización del aborto, nos gustaría saber su opinión como jurista, como profesional del derecho. ¿Dónde nota usted las principales incongruencias? ¿Dónde nota usted el principal avasallamiento a las prerrogativas, no solamente naturales, sino al orden constitucional que exhibe nuestra nación en torno a esta nueva embestida de una política de corte progresista, eminentemente progresista, y como siempre aclara, el progresismo no es patrimonio exclusivo de la izquierda, pero algún día lo vamos a exponer en profundidad a este tema. Bien. Antes que nada, el concepto, para mí fue un rol fundamental acá el concepto de seguridad jurídica, porque el ordenamiento jurídico se fundamenta, para mí, entre otras cosas, pero los elementos principales que podemos encontrar son la seguridad jurídica y el progreso, que en este caso sería progresismo. Cuando se entiende más a un progreso en la, a ver, entiéndase un concepto vulgar, digamos, la fabricación de las leyes, la sanción de las leyes, el estudio de las leyes, lo único que se va a lograr es que choquen bienes jurídicos que no tienen que chocar y se perjudiquen entre ellos. La seguridad jurídica, más que nada, o sea, antropológicamente la persona tiene que saber a qué atenerse, ¿no? Sabe que si va a realizar una conducta le va a corresponder otra, una obligación, un deber o no le va a pasar nada. Pero la seguridad jurídica, como juicio, en este caso que yo no creo que lo están haciendo, o si lo hacen es muy diabólico en el sentido de la maldad de la palabra, ¿no? Que lo den para adelante igualmente. La seguridad jurídica como juicio de relación de conceptos, de elementos y de características que tienen que tener para la elaboración de una ley, y más, en este caso, para la elaboración de una ley tan perjudicial o que toca bienes tan íntimos de las personas, o sea, bienes personalísimos, bienes jurídicos inalienables. Cuando hablo de bienes no estoy hablando de un auto, de una casa, sino haciendo referencia a los derechos, que cada derecho protege determinados bienes jurídicos, y en la cuestión del aborto, como está penalizado ahora, el bien jurídico protegido, la vida intrauterina. Yo veo, primero, categóricamente, una inconstitucionalidad estructural y que afecta también, y desde ahí para abajo, una ilegalidad y también una inconstitucionalidad respecto a las provincias. No solamente respecto a las provincias porque no son facultades delegadas de la provincia, la salud no es una facultad delegada y el fin, digamos, la protección que se pretende dar con esto es una protección a la salud, sino, sino también que toca las constituciones provinciales, además de la Constitución Nacional, además de la ley, y acá ya es algo mío personal que también toca las cartas orgánicas. Yo conozco solamente la carta orgánica de mi ciudad y sé que en el preámbulo se defiende a la persona en el momento de la concepción. Calculo que la más carta orgánica también debe haber alguna ahí, no debe ser la única la mía. Cuando el proyecto de legalización, ¿no? O sea, cuando el estudio de una ley, o cuando en este caso el proyecto de legalización del aborto se lleva adelante, se debate, se debería debatir, para mí hay que empezar a tener en cuenta todos los bienes jurídicos que entran en juego, todos los bienes jurídicos que algunos ya terminan en jaque, pretenden hacer jaque mate y atentar contra esos bienes jurídicos que hacen al plexo axiológico, o sea, la estructura axiológica de nuestra Constitución. ¿Permiso? Y acá es donde a mí me surgen muchas dudas y muchos planteamientos. Porque, primeramente, si nos centramos en derecho positivo, o sea, digamos, las leyes del lato sensu, o sea, la ley en sentido general, la ley en sentido amplio, ya sean leyes, constituciones, leyes nacionales, provinciales, decretos, resoluciones, todas estas normativas jurídicas que hacen al derecho positivo, ya per se en ese momento encontramos un montón de contradicciones, porque las normas en este sentido, las normas positivas, están dispuestas de forma piramidal, ¿no? Básicamente lo que se conoce como la pirámide de Kelsen, que es la pirámide de Merkel, su discípulo, que es que la norma superior le va dando jerarquía, o sea, le va dando valor y validación a las normas que se encuentran en menor jerarquía, y esas normas de menor jerarquía no pueden contradecir a las normas de mayor jerarquía. Desde ese momento ya encontramos inconstitucionalidades manifiestas, porque la Constitución, en el artículo 75, inciso 22, el 75 es referente a las atribuciones del Congreso, ¿no? A la atribución a las funciones, lo que puede o no puede hacer. En realidad lo que puede hacer, lo que no puede hacer está delegado, la provincia se reservan esa facultad. Y ahí, permitime este paréntesis, ahí es donde me llama mucho la atención,
y donde más me veo que es una cuestión de plata, o sea, vamos a decirlo así lícitamente, una cuestión de plata, hay mucho dinero en juego, donde los gobiernos provinciales no ponen lo que tienen que, el coraje que tienen que poner en los recintos para hacer respetar eso. Porque si no se respeta eso, si no se respeta el bien jurídico vida, no queda el respeto de ningún otro bien jurídico. Si vamos al caso, pueden, de la noche a la mañana nos vamos a despertar y nos podemos encontrar con inclusive resoluciones que atenten contra nuestras libertades, contra nuestra propiedad, etc. Bueno, en ese artículo 75, en el inciso 22, están enumerados desde el 1994 todos los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Es decir, que la Constitución y esos tratados tienen el mismo valor. Exactamente, nunca se van a contradecir, hablando buenamente, nunca se van a contradecir, ¿no es cierto? Pero tienen el mismo valor. Y nosotros aceptamos dentro de esos dos fundamentales que hacen a la cuestión que estamos planteando en este momento. Uno es el denominado Pacto de San José de Costa Rica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se establece que los Estados partes tienen que respetar la vida de las personas, ¿no? Donde los Estados partes se comprometen a respetar a la persona, en su artículo 4, destinado al derecho a la vida, ahí se establece claramente que los Estados partes tienen la obligación de respetar el derecho a la persona en el momento de la concepción. El otro tratado que hago mención, la otra convención que hago mención es la de los derechos del niño, ¿no? Donde ahí hay que hacer un juego de normas, ¿cierto? Porque tenemos la Convención de los Derechos del Niño y tenemos una ley argentina, ¿no es cierto? Una ley, siempre estamos hablando de Argentina, una ley argentina que lo que hace es hacer una reserva respecto a esa convención para un mejor entendimiento. Algunos por ahí consideran que no es una reserva, sino que es una norma de interpretación del artículo mencionado, que lo voy a hacer en un momento. Pero no importa, si sea una reserva o sea una norma de interpretación, es ley vigente en nuestro país y debe respetarse. La Convención Americana de los Derechos del Niño dice que se considera niño a toda persona hasta los 18 años de edad, ¿no es cierto? Pero no establece el punto de inicio, ¿no? Esa ley que hice mención, que ya sea una reserva, ya sea una norma de interpretación, es ley vigente, aclara que para la República Argentina se considera niño desde el momento de la concepción hasta los 18 años de edad. Por eso esta es una herramienta muy importante para el debate o para no dejarse llevar por esa ideología que hay del otro lado, porque generalmente por ahí nosotros decimos niño, ¿no? Y te saltan así a la nube y te dicen, no, es un feto, no es un embrión, no. Que sea niño o que sea feto no son excluyentes, sino que son conceptos de ciencia diferentes. Cuando estamos hablando de feto, estamos hablando de ciencia de la salud en general, específicamente la embriología o la genética. Pero cuando estamos hablando de personas, es un concepto sumamente jurídico, que envuelve un montón de cuestiones que no la envuelve el feto, de la misma manera que el concepto feto envuelve un montón de cuestiones que no envuelve el término persona. No, porque no importa el estadio de desarrollo gestacional en que se encuentre, ya sea cigoto, ya sea blastocisto, mórula, embrión, feto, y para alguna parte de la doctrina que respecta a ello, inclusive ponen el término de preembrión, que este ya es un término nuevo dentro de la embriología que está destinado, para mí, principalmente al aborto, porque hay algunas legislaciones que aceptan desde el preembrión hasta el preembrión o desde el preembrión se puede. ¿Cómo es? Y por eso, para nosotros, los profesionales del derecho, para nosotros es un niño, donde lo demás ven feto, donde lo demás ven embriones, cúmulo de células, como le quieran llamar, para nosotros es un niño, o en el mejor de los casos, una persona por nacer. No importa, insisto, porque acá tienden a la confusión de asimilar a la persona, al ser humano adulto, digamos, sea, al que está fuera del vientre materno como persona, como eso ya es, ¿no? Pero hay todo un desarrollo previo que también el derecho considera y lo considera persona. Y tampoco es un concepto retrógrado, como a veces nos llaman a nosotros, que no, ustedes son, como decir, unos conservadores, unos retrógrados, ustedes. No. Desde el 2015, agosto de 2015, empezó a regir el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. De ahí, eso me di cuenta también leyendo algunas cosas para hoy, Horacio, me hice clic, que de ahí quedaron zanjadas un montón tampoco eran grandes discusiones doctrinarias, ¿no? Pero que se daban el planteamiento, porque en el Código de Belles-Arts, que rigió de 1871 hasta mediados de 2015,
se establecía que persona era todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿no? Y que el comienzo de la existencia empezaba desde la concepción en el seno materno. Fíjate que hay algunos que planteaban que cuando se decía ente susceptible de adquirir derechos, ente, la palabra ente, ¿hace realmente referencia al ser humano? ¿O también se podía asimilar a un animal, a un árbol, a una planta, a una cosa en general? Por eso hago para que no nos llame retrógrado, ¿no? Porque en el 2015 el artículo 19 del Código Civil claramente establece que persona es todo ser humano. Y hasta donde yo tengo entendido y por lo que pude leer, eso que está ahí adentro, que para ellos es no sé qué será para ellos, ¿no es cierto? Para mí es una persona y para mí como abogado es una persona y es un ser humano en desarrollo. No hay un momento donde eso hace, ¡pum!, me convierto en un ser humano. Porque son parámetros muy arbitrarios. Porque al fin de cuentas yo nunca entendí por qué a las 14 semanas, hasta las 14 semanas se puede abortar libremente. Porque o es porque siente, o es porque tiene la columna vertebral formada, o es porque le late el corazón, que es de mucho antes. O sea, a vos te habrá pasado, Horacio, vos sos padre igual que yo, y en la semana, antes de las 12 semanas, en la ecografía de los 10 semanas, nosotros escuchamos los latidos del corazón de nuestro hijo, vos en tu caso de tu hija, es una locura. Y por eso ¿cómo establecemos que sea ser humano? ¿Bajo qué parámetros? Y tampoco es que una vez que pasa el canal de parto, se convierte en ser humano o ya es una persona y ya tiene todos los derechos que el ordenamiento jurídico le establece. Porque eso también hay que aclarar, porque no es que uno nace y ya tiene todos los derechos y gozamos y usamos de todos los derechos posibles. La vida jurídica de una persona es una historia, ¿no? Desde que es concebida hasta su muerte. Y a medida que va avanzando en esa historia, va adquiriendo un montón de derechos y usando y gozando un montón de derechos. Algunos derechos los tienen alto y otros los tienen potencia. O sea, Horacio, vos y yo no tenemos derecho a la jubilación, por ejemplo, pero lo vamos a tener en su momento cuando reunamos los requisitos legales, ¿no? Yo creo que yo por lo menos no lo tengo. Por eso digo que es una vez que nacen, tampoco hay que confundir que no, tiene todos los derechos. No, esto es una historia de principio a fin. En ese desarrollo se dan un montón de cuestiones, se dan un montón de cosas. Y por eso la protección, en el caso de duda, siempre la protección de la persona tiene que ser desde la parte que se considera menos vulnerable, ¿no? O más vulnerable, depende de cómo lo miremos. Y la persona es vulnerable desde el momento de la concepción. Y más aún con todo lo que implica el aborto, con los ya sea el farmacológico, ya sea el quirúrgico, todo eso, no hay forma de que no podamos entender que esa persona que se está desarrollando, que ese ser humano que se está desarrollando dentro del vientre materno, no sea eso, no sea un ser humano, y el más vulnerable de todos. Sí, yo soy un defensor férreo de los derechos del niño, del interés superior del niño, pero no hay niño o niña, ¿no?, más vulnerable que aquel que se encuentra dentro del vientre, porque inclusive si está afuera podría defenderse, que si no se cae de la cama, si alguien quiere hacer algo y roba, pero ahí adentro no tiene por dónde salir. Permiso, oración. Y acá es donde a mí me gustaría hacerte una pregunta para ver cómo vos lo ves, Horacio, la cuestión. Para mí también es no. Pero haciendo un juego entre la seguridad jurídica, como lo estábamos hablando recién, y los derechos adquiridos, ¿no? Porque, a ver, en líneas básicas, los derechos adquiridos, según una concepción básica del jurista francés Merlin, es aquel derecho que nace en la cabeza de una persona, le pertenece y no se puede modificar con otra ulterior decisión legal, administrativa, de manera arbitraria, ¿no? Eso implica la irretroactividad de las leyes y en ciertos casos la ultraactividad de la ley. Sí, no siempre, pero básicamente eso podemos decir que son los derechos adquiridos. Mira, este es un problema que yo noto que ya tiene que ver con la teoría general del derecho, la dogmática jurídica, que supongamos que hipotéticamente, no, Dios quiera que no, se sanciona esta ley, ¿no? Que se legaliza el aborto, no importa cómo sea, pero se legaliza.
Yo entiendo que al otro día de la legalización del aborto, las personas no van a salir a abortar, o sea, las mujeres no van a salir a abortar. Las mujeres, eso también hay que tener, sí, pero eso también hay que tener en cuenta que el proyecto habla, siempre que hablo del proyecto hablo del 2018, en este año pues, todavía no tuve la posibilidad de leerlo, espero que no lo lea todavía, pero ese proyecto habla de personas gestantes o de mujeres o de personas gestantes, no. Ahí también vemos una carga ideológica que no tiene que ver solamente con el aborto, sino que el aborto viene en el vagón del tren con un montón de cosas más arriba y tratando de arremeter con toda la cultura, la cultura social, ¿no? La sociedad. Esto es lo que yo planteo, Horacio. Pongamos que se sanciona hoy la ley, se legaliza y mañana salen a abortar todas las mujeres que quieran abortar, salen a abortar. Las personas que fueron concebidas antes de la sanción de la ley, por derecho adquirido, ¿no tendrían el derecho a la vida, Horacio? ¿Qué pensás vos? ¿O van a salir a abortar sin arbitrariamente, porque es una arbitrariedad, o sea, sin excusa, sin causa, sin ningún tipo, porque quiere nomás? Yo creería que dado ese supuesto, por derecho adquirido no se podría abortar. Fíjate vos el entramado jurídico, Horacio, que puede producir esto y la aberración en la teoría del derecho y la dogmática jurídica, ¿no, Horacio? ¿Qué pensás? Coincido con su lectura. A ver, es muy compleja la situación. Yo coincido con su lectura desde el punto de vista jurídico. En esos términos, ciertamente hay un derecho adquirido, en esos términos. Desde mi humilde visión, el derecho a la vida, como tantos otros derechos más que podríamos hablar, en un punto prefiero hablar de prerrogativas, porque el término derecho en realidad es un invento propio del Estado moderno, y yo tengo una relación con el Estado moderno, en realidad más que conservador, soy más medievalista, entonces tengo ahí como una suerte de escepticismo con el Estado moderno. Pero yo entiendo el punto, yo entiendo que en efecto habría una suerte de inseguridad jurídica, pero llegada a un extremo ya. Pues ya es una cuestión de inseguridad jurídica en torno a un contrato, incluso un vínculo nupcial, ya es una cuestión de inseguridad jurídica en torno a la existencia misma. Pero en todo caso lo que se ve, además de que hay un culto a esta oda tanática propia de la posmodernidad, ciertamente no se puede pretender que haya un sistema jurídico estable en una sociedad inestable, en una sociedad de consumo y de velocidad en el cual las personas no pueden estar en ningún momento en forma estable, en un determinado tiempo y espacio. De ahí vemos que tenemos ciudadanos del mundo, de ahí vemos que las personas viven apresuradas y que no tienen tiempo para compartir con sus familias. Hay una cuestión de culto, un culto tanático, pero también una cuestión de inestabilidad. Entonces, la seguridad jurídica, que es un concepto que en realidad se viene arrastrando técnicamente desde mucho antes de la existencia del Estado moderno, e incluso es un concepto que viene propio de la teoría del cáliz de plata de la Edad Media, que luego lo toma en cierto punto la Ilustración, es un atentado a estas formas de vida. Y yo creo que lo que usted ha dicho, si uno lo tuviese que resumir filosóficamente, lo que yo creo que coincide plenamente, pero si yo tuviese que resumir todo lo que usted planteó en términos filosóficos, el punto fue cuando en un momento usted dice, hay una carga ideológica. Creo que esa es la clave. Creo que eso resume toda la inseguridad jurídica. Porque la ideología no es solamente un conjunto de ideas, es un conjunto de ideas anticientíficas. Pero no desde el cientificismo propio de la Ilustración y el racionalismo francés, sino que es una cuestión de un conjunto de ideas anticientíficas en cuanto que está extirpado del campo empírico y de la realidad misma. Porque se intenta explicar desde este conjunto de ideas la universalidad de fenómenos del género humano a lo largo del tiempo y el espacio, tal como se explicó hoy en la radio. Este conjunto de ideas anticientíficas, pensemos en la lucha de clases, van a intentar explicar desde la lucha de clases lo que pasaba con Nerón hasta lo que pasó en la Revolución Industrial. Incluso van a intentar explicar con esta lógica del opresor oprimido de la lucha de clases hasta cómo copula el hombre con la mujer. Y uno le va a parecer gracioso, pero luego uno lee a Foucault y se da cuenta a qué se refiere. Digo esto porque este problema en las ideologías. Porque yo tengo una esencia, luego voy a explicar por qué la vida empieza desde la concepción. De hecho, se van a sorprender porque la explicación es más filosófica que científica en ese punto. Digo, pero es muy largo de explicar en este instante. Pero si uno ve que el propio ser en la posmodernidad es definido a partir del sentir, desde un hombre que se siente mujer hasta un grupo de amigos que sienten que un perro equivale a un hijo, nada impide a la reforma. Una reforma
que puede ser jurídica en este caso, como puede ser desde la Constitución de Chile y próximamente la de Perú, hasta la reforma de todas las ordenaciones sociales. Por eso se habla constantemente y se ve la herencia cultural del mayo francesa, esta parte, en la constante deconstrucción. Porque esta idea de la liberación absoluta, por eso yo no creo que el aborto, como muchos dicen, el aborto es una política de izquierda. Vamos. Que parece que hay falta de Sí, sí, lectura sí, importante claramente. que se olvidaron, Sí, sí, sí. empezaron a ver la historia de 1920 de antes y se olvidan que todo esto se origina en 1916 con Margaret Sanger. Creo que hay muchos que se han saltado 100 años de historia occidental y no se dan cuenta que incluso la propia revolución sexual, como la propia revolución ecologista, que son los principales precursores de esta agenda antinatalista, se gestan en Occidente, no se gestan exclusivamente de Medio Oriente hacia Oriente. Es una cuestión, solamente mencionar. Por eso esto es una ley que es eminentemente ideológica. Luego podemos hacer millones de lecturas en torno a lo político. Desde Mayans, que de repente le ha retrucado a Pichetto, porque todos recuerden la puja política que hubo en 2018, donde Pichetto tuvo esa actitud soberbia al impulsar el proyecto en el Senado y amedrentar a Mayans, y ahora la situación se ha invertido. Luego podemos hacer una lectura política en cuanto a las indefiniciones, y también se puede hacer una lectura política en torno a quienes han financiado este proyecto, porque no es casual que cada vez que el FMI aparece en Argentina, cobra vigencia tanto Casa Fusa como Fundación Huésped, que en los propios reportes financieros son los principales emisarios de IPPF. Y no en vano, ya se viene hablando desde Thomas Malthus hasta la tesis que plantea Paul Ehrlich en la bomba demográfica, pasando por Petra Kelly cuando estuvo en el Consejo de Seguridad de la ONU, incluyendo luego la conferencia de Bucarest en 1974 sobre el control y reducción poblacional, está siempre esta idea de que hay una superpoblación, lo cual es un mito, lo que hay es densidad demográfica, que haya densidad demográfica por la mala distribución quiere decir que haya superpoblación, y aún si lo hubiese, la solución no es aniquilar al ser inocente, se plantean siempre las mismas formas. ¿Y saben cuál es la forma en la que actúa políticamente, si quieren que hablemos de lecturas políticas? Esto se ve de Roe versus Wade, que luego los documentos de Thompson and Ruther, cuando hacen la interpretación de los principios de John Yarta, lo han mostrado tal como se plantea en Roe versus Wade. Es un caso aberrante, piénsense en el caso de una mujer abusada que llega mediante el sentimiento, porque seguro que te dice la posmodernidad luego del quiebre de la mitad del siglo XX, es el sentimiento por sobre la razón, y ese dualismo cartesiano incluso queda fagocitado en esta posmodernidad. Entonces este sentimiento permite convencer desde las más sensibles entrañas a un grupo de jueces que están siempre por arriba, no es cualquier grupo de jueces, siempre la corte superior de cada nación. ¿Por qué? Porque es quien tiene la palabra interpretativa en la norma de clausura. Entonces todo debate jurídico, quien tiene la norma, quien interpreta la norma de clausura en última instancia es siempre el máximo órgano judicial. Se llega a la corte y se plantea que en determinados casos se va a permitir el aborto. ¿Quieren ver ejemplos concretos? Yo tengo que dar la misma conferencia en Panamá, en Colombia, provincias de Argentina, obviamente, en Perú, en México, y nunca tuve que cambiar una sola palabra. Simplemente me aseguraba de no hablar del país del que estaba hablando. Porque eso sí cambia México, cambia Panamá, cambia Colombia. Pero yo plantear un grupo de feministas encuentran en alguna zona periférica a una pobre niña disvalida, abusada, maltratada por el heteropatriarcado, que tiene que llegar al Poder Judicial, donde se conmueve un juez, donde un fiscal se pone del lado empático, y esto se plantea en las noticias a nivel global, entonces toda una opinión publicada mostrando de que solamente un ser desalmado podría estar mediante la falacia de la falsa equivalencia y el falso dilema también, de que solamente un desalmado puede estar a favor de obligar a parir a una niña, entonces de repente hay que legalizar el aborto, se generan 20.000 falacias del hombre de paja de por medio, para que finalmente luego se dé la práctica, porque claro, ese servicio no lo tiene que prestar. ¿Y quién lo va a prestar? Casa Fusa, Pro Familia, Fundación Huésped, Católicas por el Derecho a Decidir, que de hecho fue financiado por Playboy en los 70, dato de color. Digo, entonces, de repente, la mujer de la revolución sexual terminó mostrando lo que finalmente era una esencia, un ente, ni siquiera llega a ser esencia, un ente en todo caso, subsumido a ser una unidad de consumo y producción, donde el hijo es un estorbo, donde tener familia es un estorbo a esta unidad de consumo, y donde encima se plantean argumentos jurídicos falaces. Porque muchas veces me dicen, ay, ¿qué hacemos con el aborto en caso de violación? Y miren, yo en la guantera de mi auto, yo llevo la cura para todos los violadores. Algunos sabrán si es un rosario para rezar por él o otro tipo de elementos. Pero la cuestión es, si el sujeto X ataca al sujeto Y, no hay ninguna relación lógica para que las consecuencias jurídicas las pague el sujeto Z. Yo al menos en mi vida nunca he encontrado un nexo lógico. Por eso, de todo el análisis que ha hecho muy bien usted, doctor, yo me quedo finalmente, subsumiendo todo su gran pensamiento, en esta última parte. Es una cuestión ideológica.
Es una cuestión ideológica, pero no es una ideología de un marxismo cultural. Es propio de la posmodernidad que tiene una adoración exacerbada a la cultura tanática, en el que la persona esté liberada por completo de toda atadura. Ya no se liberó mediante la tesis del no servian, de Dios, de la Iglesia, del Estado. Recuerden que fue la Revolución Francesa. Se liberó del capitalismo productivo. También hay que liberarse de la ética, hay que liberarse de la propia naturaleza. Aquí está la cuestión de fondo. Entonces, como siempre digo, el campo político, aunque ustedes no lo crean, es el campo más inútil de todos. Porque el campo político, eso en términos de Pierre Bourdieu, lo que ha hecho, y de ahí viene la palabra cultura, es cosechar lo cultivado justamente en este campo en el que se desarrollan el conjunto de ideas, axiomas, creencias y formas de vida que viven y perviven en una determinada comunidad, lo que muchos les llaman cultura. Aquí está el fenómeno. Es una humilde apreciación, no me quiero extender, porque habría mucho para desarrollar, pero a su pregunta respecto a esta inseguridad jurídica, la inseguridad jurídica ya se viene gestando no desde el 2015, porque recuerden que en Argentina, al menos ya en el 94, hubo una reforma constitucional impulsada por el ecologismo, cuidado con el ecologismo, que es la tesis de mi libro, en el cual se desarrolla que esto es mucho más grave incluso que el propio feminismo, sino que la inseguridad jurídica está en la propia forma de vida de una sociedad que está atada en el eterno presente, pero en constante revolución por la revolución misma. Por eso es inestable. Por eso se ve lo que pasa en Perú, donde el propio Congreso que votaron los jóvenes ilustrados y burgueses, ahora mismo han generado un golpe de Estado, digamos, desde el Congreso mismo, una cosa bastante extraña, la tesis que han sacado, como lo que sucede en Chile, que aún si reformas enseguida habiendo conflictos. ¿Por qué? Porque es la revolución misma. En esos campos es imposible que el campo jurídico tenga estabilidad cuando la propia sociedad es inestable. Y hablar de conceptos básicos de vida, libertad o propiedad privada. Permitime tomar algo que dijiste al principio de la autopercepción, Horacio. Para mí, la única forma de legalizar esta aberración jurídica es que eso, que para nosotros es un niño, que está dentro del vientre materno, deje de ser persona. La única forma que el aborto se legalice es que deje de ser persona. Porque para mí, esto lo aclaro, para mí, la persona, desde el momento que es persona, se le respetan todas estas prerrogativas por el simple hecho de ser persona. Discúlpenme por ser reiterativo. Pero esas son cuestiones que... Decimos, Horacio. No, es muy interesante, me ha hecho pensar lo que me plantea, estoy tomando todo, pero quiero que desarrolle bien su idea, porque después yo tengo una pregunta en ese sentido, pues estamos todos aprendiendo acá, así que yo tengo como una duda que la podemos ir resolviendo en conjunto y también con la audiencia que nos está viendo en este momento. Porque esas son cuestiones que el proyecto, por lo menos en 2018, nunca lo trató. O sea, la cuestión del artículo 19 del Código Civil que considera persona a todos ser humano, y esa reserva, que es reserva, pero algunos consideran que interpretación, para mí es una reserva, que hace respecto a la Convención de los Derechos Humanos. ¿Por qué te digo la autopercepción, Horacio? Porque pareciera que para nosotros o para una madre que considera que eso es su hijo, que eso es un ser humano, que eso es una persona en desarrollo, para esa mujer se va a autopercibir madre y le correspondería a ese ser humano que se está desarrollando y que se está gestando todos los derechos que el ordenamiento le otorga. Y para una mujer que considera que eso es un cúmulo de células o que simplemente es un feto o que es una cosa, no se autopercibiría como madre porque esa es la gran cuestión. O sea, ellas no es que no van a ser madre, ellas no están decidiendo ser o no ser madre, ellas ya son madres en el momento que se unen los dos gametos, el espermatozoide y el óvulo, y forman el huevo cigoto. Desde ese momento son madre, y en su caso van a ser madre. Suena duro, suena crudo, pero van a ser madre de un hijo muerto. ¿No? Por eso te decía, te hablaba de esta autopercepción ya, no desde el punto de vista jurídico, pero sí tocando, ¿no?, lo que hace respecto a nuestra profesión, Horacio. Pero pareciera que si una mujer se autopercibe, una persona gestante, como le quieran llamar ellos, ¿no es cierto?, se autopercibe madre y se autopercibe que eso es su hijo, va a ser madre y le correspondería, por ejemplo, todos los derechos que le atribuye a la seguridad social, por ejemplo. Y para una persona, una mujer, parece que estoy con carga ideológica, no, una mujer que no se autopercibe madre y cree que es un feto, lo puede abortar y lo puede desechar, porque claramente el derecho acá tiene que poner un punto respecto a esto y decir qué es eso que está ahí adentro, ¿no? Para mí es un ser humano y es una persona. ¿Por qué tiene que poner qué es eso? ¿Por qué tiene que establecer, o sea, la conceptualización o determinar
podemos llamarlo, a ver, podemos llamarlo la naturaleza jurídica de eso que se está desarrollando ahí, ¿no? Porque de acuerdo a lo que se establezca conceptualmente desde el punto de vista del derecho, le va a corresponder un determinado régimen jurídico, ¿no es cierto? A las personas le corresponde un determinado régimen jurídico, a las cosas le corresponde otro régimen jurídico. Y si eso no es una persona, o si eso no es un ser humano, o es una cosa, ¿qué estaría? ¿Estaría amparado, no amparado, sino estaría subsumido a la ley de protección del ambiente de los residuos patológicos? Porque eso es tampoco algo que no se trata. ¿Qué pasa con eso que se está desarrollando después del aborto? Si es inviable o si no, si es viable o si es inviable ese feto, ese embrión, una vez abortado, el tratamiento que va a tener después va a generar derechos patrimoniales respecto a la mujer, respecto a la madre, respecto a la madre, porque el padre acá, hablando en criollo, ni pincha ni corta, ¿no es cierto?, en esta decisión. Por eso yo hablo por eso te tocaba que agarrar ese punto de la autopercepción, Horacio, porque pareciera que acá es todo lo que sentimos, todo lo que nosotros autopercibimos, no importa si el derecho protege el bien jurídico, vida, libertad propia, no importa lo que proteja o no proteja, las prerrogativas que establezca, ¿no es cierto? Pareciera que acá si nosotros sentimos con el corazón o nuestros sentimientos, no autopercibimos madre o padre, pero los padres medio que en eso no tenemos cabida, en esa decisión, ¿no es cierto? Por eso te tomaba el término autopercepción, Horacio, a eso quería hacer referencia. O sea, la verdad que a mí, de ese análisis que por ahí, vasto, ¿no?, que hago, la verdad que me explota en la cabeza. Pensar que dependa todo de una autopercepción pareciera. Eso es lo que parece. Qué interesante el punto que has tocado. He ido tomando nota. Y es muy curioso, porque en esta suerte de esquizofrenia artificial que se ha gestado aquí en la sociedad, en donde vemos que de repente esto incluso es casi una herencia de Derrida, cuando quiebra estos principios de la lógica aristotélica, donde pareciera ser que de repente un ente es y no es simultáneamente, tenemos de golpe un sistema político esquizofrénico. Pensemos que el actual proyecto que se está presentando en este momento en Argentina va acompañado por la ley de los 1000 días, es decir, un Estado asistencialista que mantiene las prerrogativas de la casta política en sus niveles de opulencia y en su control estatal. Lo que está diciendo básicamente es, ayudamos al niño en alguna de sus etapas, si es que previamente no lo hemos aniquilado. Este es el sistema más perverso del estado de bienestar, porque saben que el estado de bienestar genera pobreza, entonces, ¿qué hacen? Para seguir sosteniendo la farsa que le da tanto trabajo a tantos políticos, prefieren generar más demagogia, generar más cautivos políticos, más rehenes de esta casta, pero simultáneamente, en vez de eliminar la pobreza que implicaría achicar en ciertas dimensiones el Estado, prefieren directamente eliminar a los pobres. Todo en nombre de los pobres, curiosamente, siendo que las encuestas muestran esta realidad y siendo que la propia experiencia de uno, cuando le toca entrar a los barrios periféricos, la cultura pro vida prolifera. Insisto, estos movimientos gestados en esencia por el progresismo son, y tal como lo expliqué en la reflexión de hoy en simples 3 párrafos, han sido en la historia de los jacobinos siempre el progresismo enbanderado por jóvenes aburguesados e ilustrados. Por eso en Harvard votan a Biden y por eso en el Estados Unidos profundo, en las periferias, que donde se trabaja de sol a sol, donde no hay tantas universidades sino un sentido común de vida, se vota por Trump. Es una realidad. Lo mismo se puede ver aquí en Argentina en más de una ocasión. Dicho esto, sí me llamó la atención. Hay un punto o sea, agregar algo a esa idea antes que pasemos a otra cuestión. Este proyecto a lo que está destinado es a esa mujer libre, a esa mujer autosuficiente, autónoma, a esa mujer de clase media o media alta. No está destinado a la mujer que realmente está en estado de vulnerabilidad. No está destinado a todas las personas, porque a la mujer que está en estado de vulnerabilidad no es sola la mujer, es quizás más hijos, quizás su pareja, sus maridos, sus madres, sus padres. No está destinada a ella, porque claramente esa mujer en estado de vulnerabilidad no recibió la atención del Estado como corresponde. El Estado es completamente ausente para que esa mujer tenga ese grado de vulnerabilidad, ya sea de pobreza o incluso de indigencia. No tenemos que olvidar que el 54% de nuestros niños son pobres. Eso es demencial. Es demencial, más de la mitad. Yo estoy contento de que yo tengo que estar feliz de que mi hijo pueda comer todos los días.
Y eso no tiene que ser así, eso tiene que, o sea, la verdad que es una locura. Y redondeando nomás, Horacio, es eso, o sea, este proyecto, a esa mujer en el cual la dejó vulnerable el Estado, para volverla más vulnerable aún, porque no le dio posibilidades, porque no es que el Estado tiene que dar las posibilidades tampoco, ¿no es cierto? Pero tampoco creó las condiciones ni nada para que esa mujer salga de ese estado. Digo mujer porque estamos hablando de aborto, ¿no es cierto? Pero incluye todo su grupo familiar. Y además va a aparecer en el momento que quizás quiera abortar, ¿no es cierto? Porque pareciera que porque es pobre que aborte, para que no nazca otro niño pobre, va a abortar y la va a dejar nuevamente en ese estado de vulnerabilidad, la va a dejar tirada en el sistema, no le va a dar posibilidades de nada, porque, y después si quiere abortar de nuevo, otra vez va a aparecer el Estado con protector y le va a decir, toma, tenés el aborto libre, seguro y gratuito, que tampoco es seguro ni gratuito, ¿no es cierto? Y libre hasta ahí, porque hay algunas personas que son coaccionados, que son influenciadas a abortar, inclusive van de la mano del padrastro de ese abortar, el padrastro que abusó de él. Por eso digo, Horacio, que este no está destinado a todas las pobres, no, esto está destinado seamos claros, seamos buenos en esto, que es, como bien dijiste, cuando te metes en los barrios vulnerables, la cultura prohibida prolifera, o sea, esa gente no quiere abortar, no quiere. Y en ese punto hay una cuestión que me llama soberanamente la atención de lo que has mencionado, porque cuando has hecho un desarrollo impecable, has dado en la idea que subyace en un lema tan repetido por esta pequeña burguesía de adolescentes en búsqueda del destino, ocupadas ferozmente en aniquilar el aguinaldo que les pueda pasar el padre, cuando le sobran unas monedas al pobre padre que trabaja de sol a sol. De repente, cuando tienen un par de monedas extras, las invierten en algún pañuelito verde, si es que no están viendo alguna serie básica de Netflix, para salir a militar por estas causas. ¿Y cuál es este lema en estas pequeñas adolescentes perdidas en la vida? La maternidad será deseada o no será. Y esto que parece un eslogan de alguna cafetería barata de Estados Unidos, este eslogan tan básico, en realidad encierra toda la esencia de la posmodernidad. En esta posmodernidad decadente, en esta sociedad que está abrazando constantemente lo más cruento y vil de las miserias humanas para explotarlas como ideas fáciles de colocar en algún producto, como podría ser en tiempos pretéritos en Blockbuster, ahora será en alguna serie moderna de Disney. Esta idea de la maternidad será deseada o no será, subyace esa sociedad infantil, esa sociedad aniñada, esa sociedad caprichosa, donde creen que la existencia depende pura y exclusivamente de ese llanto que realiza alguna niña malcriada. Porque no es otra cosa. No es el germen de un intelecto francés que ha permitido modificar la historia de la humanidad. Son niñas malcriadas que, como no tienen nada mejor que hacer de su vida, han decidido lucurar alguna extraña teoría sin sustento y escapando constantemente a los debates, porque uno cuando les dice, vamos a debatir esto con altura y con respeto, yo no puedo debatir como yo estoy para cosas mejores. ¿Qué cosas mejores? Ver si tu mamá te enseñó a lavar la ropa interior o pedirle la quincena a tu papá, porque ciertamente cambiar el mundo no lo están cambiando, al contrario, no hay nada más funcional del sistema, no hay nada más funcional a un sistema que quiere ver reducida a la mujer a un objeto sexual para ser consumido por ser elemento de producción, y la revolución feminista. Y quien crea lo contrario, cuando desee, activamos el Instagram Live y lo debatimos en vivo. Pero sé que no va a pasar, porque las 2 veces que me tocó debatir, ya está en YouTube las pruebas, y no pasa. De hecho, un saludo a Lubertino, que cuando le dijeron que iba a debatir conmigo en la radio, yo no sabía quién era, pero cuando me fijo antes del debate me había bloqueado en Twitter, y de hecho los productores que conmigo no iba a debatir. Yo no sabía quién es Lubertino, después que me bloqueó me enteré quién era. Pasando al tema de fondo. ¿La maternidad será deseada o no será? ¿Qué significa esto? Que la esencia, que el ser ya no depende de aquellos parámetros objetivos que arroja justamente la sustancia en cada ente. Ya no es un parámetro descubrible por la razón, pero que está allí arrojado al mundo y que el hombre puede en alguna manera percibir, pero aunque no lo percibiese seguiría existiendo. De repente el ser va a depender exclusivamente del deseo. Entonces, si la maternidad va a ser deseada o no, es consecuencia de una sociedad que le ha dicho a los niños con 40 años, ocupados en jugar con su PlayStation 4, cuando están trabajando de sol a sol en alguna oficina creyendo que están haciendo el sueño americano, lo que le están diciendo es que en esencia lo que cada uno decida hacer será. ¿O no han visto acaso en Instagram cuántos cartelitos de autoayuda para algún influencer diciendo serás lo que desees?
No, no vas a hacer lo que decís, sos lo que sos y punto. Dios cuando se presenta al mundo se presenta como soy el que es. Independientemente de las lecturas teológicas, ya marca que hay un ser que es objetivo, hay una esencia que es objetivo. Bueno, esta tradición greco-latina que se ha heredado y que se ha consolidado en la Edad Media es la que se ha quebrantado luego en la posmodernidad. Porque acá lo que se está diciendo es, si una persona de repente recuerda el discurso identitario de Joe Biden, blanco como Casper, diciendo a un periodista negro que si vota por Trump ya no es negro. Es decir, el discurso ha subsumido la realidad. Pero ¿qué sucede? Luego necesitan todo el aparato coercitivo que mantenga esta mentira totalmente impermeable a la verdad. Por eso tenemos educación sexual integral, tenemos al INADI, le mando un saludo a los que me denunciaron hace 2 años atrás, tenemos de repente todo un aparato coercitivo de adoctrinamiento que no permite ingresar la verdad. ¿Qué cuál es la verdad? Son un grupo de malcriadas. No hay más explicaciones. No hace falta explicar más. Porque luego dicen, nos están matando, y mira, si flaca, si a vos te hubiesen asesinado, no estarías hablando, acá estaría hablando tu madre y sería una tragedia, y yo sería el primero en salir a marchar pidiendo justicia, digo, pero esta idea de que qué es lo que es, hay violencia, sí, muchísima violencia en el mundo, pero no porque sean mujeres, hay violencia en el mundo, las guerras las hubo y las habrá siempre, pobres hubo y habrá siempre, porque es parte de la naturaleza caída del hombre. ¿Cuál es la diferencia? El conservador entiende la naturaleza caída del hombre. Los utópicos creen que pueden modificar la naturaleza hasta en su última instancia, aún en busca de la inmortalidad o la búsqueda de la liberación completa. ¿Bien? Esto es el progresismo. Por eso me quiero quedar con esta cuestión de la maternidad, será, deseo, no será. Es la idea que pueden construir un mundo, pueden construir una vida a partir del deseo. Y esto es bastante peligroso. Los grandes genocidios fueron en nombre de la ciencia y la liberación. ¿O ustedes creen que hubo algún líder mesiánico que vino a decirles, yo voy a cortar con sus libertades, porque yo soy acá el más malo de la historia y yo quiero convertirme en el ser más, en el nuevo Thanos del siglo XX? No, todo vinieron con un discurso en pro de la liberación. Por eso hay que tener cierto cuidado con algunos términos. Simplemente me quedo con eso como reflexión, ya llegando en los últimos minutos. Lo que Dejamos una visión jurídica nomás, una visión jurídica de la paternidad, será deseado o no será, que también lo pienso y lo analizo, ¿no? Como abogado, digo. El derecho tutela, protege, salvaguarda bienes jurídicos. El derecho no está para satisfacer deseos personales. Pongámonos que nosotros tengamos los deseos que queramos y venga el derecho como un ente superpoderoso de la mano del Estado, porque la única forma de hacerlo coercitivo y coactivo es por el Estado en principio, ¿no es cierto? En este sentido hablo, en este tema, para satisfacer los deseos de toda la gente. Por eso, dice llanamente, nosotros no tenemos el derecho de ser padres. Nosotros no existe el derecho de ser padre o a ser padre, porque si existe el deseo y el deseo se traspola, se transforma en derecho, en prerrogativa, en derecho positivo, en ley, nosotros podríamos exigir judicial, administrativamente o con cualquier medio que se nos brinde la satisfacción de ese derecho, que en realidad sería la satisfacción de un deseo. Por eso yo miro la maternidad, será deseado o no será, no. El derecho no está para satisfacer deseos personales. El derecho solamente protege bienes jurídicos, salvaguarda intereses y derechos personalísimos, y no tan personalísimos, pero en este caso que nos viene acá esta noche, derechos personalísimos como la vida. Acá no pasa por el deseo o no el deseo. ¿Qué pensás? ¿Te parece, Horacio? Que coincide a tal punto, porque se pone en manifiesto que en su formación, ni siquiera profesional, sino que en su formación espiritual y en su formación de vida, subyacen aquellos ideas que en Buch llamaría el lazo intergeneracional, aquel sentido propio de pertenencia a la comunidad. Por eso usted puede hablar desde los valores de aquel sentido de objetividad, aquel sentido de existencia, aquel sentido de realidad, aquel sentido común. Lo que sucede es que colisiona claramente con una actualidad jurídica, que dicho sea de paso es resultado de un proceso político, quiero aclarar esa cuestión, porque a veces como que se nos matiza ciertas normas jurídicas, en realidad es todo un proceso político, en el cual claramente me hizo recordar un punto clave, para no seguir redundando con el tema de la maternidad, será deseo, no será, que es la culmine de la posmodernidad de querer crear todo desde el deseo. Es respecto a la paternidad, el gran invisible, el que no es, porque lo que no se nombra, y esto es propio de un discurso que lo podemos tomar de Saussure en adelante, hay una serie de desarrollos tanto en el estructuralismo como en el postestructuralismo, no me quería ir de tema en este punto, pero si hay una lógica en la posmodernidad, que no existe lo que no es nombrado. ¿Saben lo que no es nombrado? ¿Saben lo que es invisibilizado realmente? La violencia es el hombre, no esa violencia simbólica,
de la que hablan algunas feministas por cómo se siente el hombre en un colectivo, o porque de repente cuando van a ir a abortar tienen que escuchar los latidos del corazón de aquel niño que están eliminando en su vientre materno. Es la violencia jurídica institucionalizada que solo el que camina en los pasillos de tribunales de familia sabe lo que es como hombre que una persona despechada invente una denuncia por abuso sexual para cortar el lazo con el hijo y que de repente, además de pasar 2 años en Bower, tenga que luego estar pasando la cuestión alimentaria sin poder, porque de repente el padre existe para seguir siendo macho proveedor. O sea, hay cuestiones que no se han eliminado. Curiosamente, las feministas este debate lo escapan por completo, porque resulta que estamos en contra de la idea del macho opresor, del macho proveedor, hasta que toca pagar la cuota alimentaria. Y vayan a ver al tribunal de familia lo que se ve. Entonces, después, claro que va a haber una respuesta natural. Yo no estoy justificando, no estoy diciendo, entiéndase, claro que va a haber hombres que desatiendan por completo sus obligaciones filiales. Y yo estoy totalmente en desacuerdo, porque algo que esto se lo toma Juan Pablo II, que hasta el comunismo y semillas de verdad. Eso sí coincido. No todas las causas que defienden el feminismo son totalmente falaces o son totalmente falsas. Quizás sean falaces en cómo se plantean. Es cierto que hay hombres que han desatendido el deber de caballerosidad y de entrega abnegada a la familia. Es cierto. Es cierto que hay hombres que no han asumido su masculinidad correctamente y que creen que ser más masculino es cortejar a mayor cantidad de mujeres, objetualizarlas sexualmente o desatender a los hijos. No vamos a discutir. El tema es cómo se soluciona ese problema. Porque ciertamente que institucionalizando la violencia no es el camino. Quebrantando los principios de igualdad jurídica no es el camino. Quebrantando el principio de presunción de inocencia no es el camino. Porque eso es lo que hace exacerbar la violencia. Se hace exacerbar la violencia. Porque después descubrimos que ha habido casos, ya ni siquiera estoy hablando de que se ha demostrado de que ha habido mujeres que han matado a sus parejas o que ha habido mujeres que han inventado denuncias, sino que hombres que han sido abusados a causa de las falsas denuncias que han inventado las mujeres, y luego nadie se anima a decir, bueno, en parte la mujer también ha sido abusadora, porque tiene un nexo causal de lógica en ese sentido. O sea, si la denuncia falsa de la mujer, no se desencadena todo el hecho concomitante posterior. Digo, entonces, creo que en algún punto es necesario empezar a replantear desde el mundo jurídico el avance de estas ideologías. Pasa que no va a haber ningún juez que quiera, digamos, poner en peligro su estabilidad como empleado público. En definitiva, el juez es un empleo público. A mí no me lo van a discutir. O sea, no es como en la Edad Media que había sistema de pesos y contrapesos donde la iglesia estaba por fuera del reino y el reino estaba por fuera de los contratos de vasallaje y el sistema feudal estaba por fuera del siervo, digamos. O sea, no era un sistema de peso y contrapeso como en medieval. Entonces, el juez es un empleo público, de hecho el Estado le paga el sueldo y encima no pagan impuestos a las ganas, de hecho se paso, bueno, no sé cómo está esa cuestión ahora. Pero no van a arriesgarse, a decir, no, yo realmente voy a defender lo que he jurado. ¿Quién va a ver? En una sociedad que ha perdido el norte moral, ¿usted cree que va a surgir de una sociedad que ha perdido el norte moral un juez que diga, voy a poner todas mis prerrogativas, mi jubilación de lujo en riesgo para defender lo que realmente es la justicia? Bueno, se nota que le falta caminar bastante, entonces. Porque pueden salir ofendidos un montón de jueces. Sí, ya sé que se van a ofender un montón. Porque es muy fácil ofenderse cuando tenés el poder en las manos. Lo que es difícil, miren, incluso a mí me pueden censurar. A mí me pueden hacer la mentira. ¿Saben lo que va a pasar? Si me rompen mucho las pelotas, cerramos todo esto, me voy a laburar un kiosquito tranquilo, que yo a la noche llego, me tomo unos mates con mi hija y se acabaron los problemas en el mundo. O sea, yo tengo claro quién soy. El problema es que hay muchos que se mienten a sí mismos, muchos jueces que se mienten a sí mismos, creyendo que son grandes juristas, y son parásitos del Estado con sueldos sobredimensionados, que no solamente que le han mentido a Dios y a la patria cuando hicieron sus juramentos, se mienten a sí mismos, porque encima no hay peor persona que la que se miente a sí mismo, porque hay gente que es mala, eso es real, pero al menos hay gente que es mentirosa y dice, mira, yo le miento desde afuera. Yo he conversado con un montón de gente, no se imagina la cantidad de gente que conocemos, que dicen, sí, yo salgo de caño, pero saben que robar está mal, pero dicen, mira, yo tengo un hijo, algo tengo que hacer de mi vida. Pero hay gente que se miente a sí misma, que creen que están haciendo el bien, y esto sobra en Argentina. Esto sobra en Argentina. ¿Ustedes creen que lo que condenaron a Rodríguez Lastra por salvar las 2 vidas no sabían lo que estaban haciendo? Han condecorado a abogadas feministas que defendieron a la carnicera que mató Kayla Jones con un aborto seguro, legal y gratuito, y luego van y condenan a Rodríguez Lastra por salvar 2 vidas. Lo que hizo ese fiscal y ese juez, saben que encima son unos cagones, lo voy a decir con todas las palabras, perdón si perdemos la estatura del discurso que veníamos manteniendo, son gente son eunucos modernos, se han castrado a sí mismos con tal de pertenecer a un sistema, porque no van a tener jamás la voluntad y la gallardía de decirle a ese niño que fue dado en adopción, mira, yo como fiscal o yo como juez me hubiese encantado que a vos te reventara en el vientre materno, porque ya tenía 5 meses de gestación, tu corazón latía
era un embarazo totalmente viable, pero yo con tal de caerle bien a alguna feminista y ver si alguna vez en mi vida copulaba, porque se ve que si no se ponen el pañuelito verde, son los famosos pone nunca, si no tenían esa forma de cortejo, a ver si alguna vez alguna mujer las aceptaba, porque por su gallardía claramente que brillan por la ausencia, porque parece que tienen los testículos de adorno, además que condenan a un médico que salvó 2 vidas, no se animan a decirle a los ojos a ese niño, a mí me hubiese encantado que te abortaran, me hubiese encantado que te hubiesen explosado en el vientre materno con una solución salina. Porque si al menos tuviese la valentía de decirle eso en la cara, yo al menos le tendría un respeto de caballero a caballero, en las antípodas, como un comunista. Pero al menos los comunistas ortodoxos, al menos cargaban un fal y estaban dispuestos a matar o morir. Estaban dispuestos a matar. Y yo con ellos tengo un respeto de caballero a caballero. Porque yo también estaría dispuesto a matar o morir por mis ideas. El problema de estos postmodernos es que son el eterno centro. El aniquilemos al niño por nacer. Ya como un mensaje para los pro vida, pero ya ir cerrando, porque se nos ha hecho bastante extenso. Al menos, los comunistas ortodoxos estaban dispuestos a matar o morir por su Rusia bolchevique. Al menos los veganos, con los que tengo millones de discrepancias filosóficas, y cuando quieran las discutimos, tienen los huevos bastante bien puestos para ir a generar un boicot en una empresa, o para ir a frenar una ruta, o para al menos ser coherentes con sus formas de vida y decir, y la vida animal equivale a la de un ser humano. Pero los pro vida no tienen los huevos de decirle esto en la cara a un juez, porque no, mirá si me quitan la matrícula, no, mirá si me censuran en el canal de YouTube, mirá si me cierran el cuadrito de Twitter, mirá si pierdo un amigo. Tienen un miedo tan grande que después aparece un montón de pros vida que encima me han atacado desde las espaldas, porque yo no me olvido quiénes son, no se olviden, en internet se sabe todo, que yo no diga nada es porque me estoy guardando esas cartas. Porque yo sé quiénes son los que están operando para el PRO, ahí negociando alguna platita por abajo de la mesa, para de repente decir, la República importa más que salvar las 2 vidas. Porque lo que están diciendo es la famosa teoría utilitarista de Jeremy Bentham. Mientras la economía funcione y esté todo más o menos bien, el resto no importa. Resulta que tiene más huevo un comunista ortodoxo, un vegano, que los pro vida que dicen, hay que resolverlo de forma civilizada. Lo debatamos. Yo te preguntaría a vos, Marcos, como le pregunto a cualquiera que nos esté escuchando ahora, si alguien viniese y te dijese a vos en tu departamento, en tu edificio, vamos a debatir en este momento si está bien pegarle un tiro a tu hijo. Lo vamos a debatir, es democrático. Mira, pero arriba de mi cadáver. Como lo diría cualquier No soy más abogado. No soy más abogado y me olvido el derecho. Así de simple. Es que no se debate. O sea, si a uno le toca el hijo, no se... Ahora, pero como es el hijo de Doña Rosa que está en Villa 31, no, lo debatamos, porque hay que ser civilizado. Vos eso sos un loquito. ¿Cómo vas a decir eso? Gente, la vida no se debate, la vida se defiende. Y si alguno tiene algún problema, con todo gusto me dicen, quiero debatirlo con amigo. Con todo gusto, te voy a demostrar por qué la vida no se debate. La vida se defiende. Si para vos la vida es debatible, quiere decir que para vos la aceptación de terceros con ese famoso contrato social de Rousseau, la aceptación de terceros que literalmente no les importa tu existencia vale más que tu propio prole. Le estás diciendo a tu futura esposa y tu futuro hijo que el valor de esas vidas en realidad depende de lo que diga un desconocido. Gente, en la posmodernidad se perdió la masculinidad. En la posmodernidad se perdió la masculinidad. Porque está lleno de hombres cobardes que le están diciendo a sus parejas, la vida de tu vientre que es sagrada, depende de lo que diga la mayoría, y yo prefiero darle bola a esos terceros y quedarle bien a esa sociedad de consumo y ser un chico popular a de realmente defenderte como te defendería en otras épocas. Eso es lo que ha pasado. Y si algún provider se sintió ofendido con esto, ustedes van a ver en el prólogo de mi libro que hay 4 personas que yo nombro. Si no están en la lista de esas 4 personas, ya saben lo mucho que me puede importar que se ofenda algún provider. Porque si no están en la lista de esas 4, mala suerte. ¿Será soberbio? Tengo 1000 defectos. Yo siempre dije, yo no soy un santo, yo soy un ejemplo del mal católico, yo soy un ejemplo del mal cristiano, y el que hace todo mal. Después cerraré cuentas con Dios algún día, pero yo voy a morirme de pie. La vida no se debate, la vida no se debate, la vida se defiende. Así de simple. Doctor, nos queda un último momento, si nos quiere dejar algún saludo, mensaje, recomendar sus redes, lo que usted desee, bienvenido sea. Nuevamente, Horacio, muchísimas gracias por recibirme acá. Y activen todos los que están de ahí, de ese lado, que son pro vida. Lleven el activismo adelante, porque por no ser activistas estamos como estamos, por no ser activistas nos están pasando por encima con el aborto, con la ideología de género, con la identidad de género, con el ecologismo y con todo lo que viene atrás. Porque si dejamos de ser activistas y solamente estamos tuiteando, trabajen, háganse ver, hagan lobby. Nos guste o no nos guste la palabra, tenemos que empezar a hacer lobby, tenemos que empezar a hacer activismo del bueno y del malo también. Pero siempre con respeto. Siempre con respeto hasta que, bueno, se
se eleve la discusión o se eleven los parámetros. La reflexión sería esa, que nos activen, y redes sociales, la mía, la que está acá, Marcos Oliveira 86, por ahí no subo mucho, es una cuenta más familiar, pero en Jóvenes Pro Vida Misiones, que es la organización que yo formo parte, ahí sí se ven toda la actividad que realizamos, hay más posteo diario, hay más reflexión y demás. Y en Twitter sí, estoy como Marcos Oliveira también, pero ahí sí, a veces tengo ganas de ir a pelear con la gente que escribe y se cree iluminada de 130 caracteres. Y muchísimas gracias, Horacio, y colaboren con Horacio, gente, por favor, con lo que sean. No, piense la cantidad de lectura que lleva Horacio arriba, piense la hora de lectura, el sacrificio que tiene Horacio, y lo pone acá a ustedes de manera gratuita. Colaboren, compartan. 2 alfajores al mes le va a hacer bien a la salud. Una bebida carbonatada menos significa. Colaboren con Horacio de todas las formas posibles. Horacio es más humilde de lo inteligente y estudioso que es, imagínense. Bueno, muchísimas gracias. Es muy modesto, muy modesto. Oh, muchísimas gracias realmente por el apoyo. Hemos llegado al final del vivo de hoy. Perdón si me tengo alguna exacerbación. Yo voy a seguir sosteniendo lo mismo. Insisto, ya para finalizar, hago mía la parte que dice el doctor, siempre con humildad. ¿En qué sentido? Nosotros combatimos, nuestra lucha tiene que recordar siempre que nosotros tenemos que librar el buen combate hasta el último suspiro. Pero nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Y eso quiero que quede claro. ¿Por qué? Porque van a notar que yo soy muy beligerante en cuanto a combate de las ideas, pero jamás atacaría a la persona. A las personas no se las ataca. Porque muchas, por no decir el 99% de las feministas, o ecologistas más de una vez, que defienden estas causas, hay gente que siempre está confundida. Entonces hay que diferenciar. El militante, que es una persona, es un ser humano, con los ideólogos. Y ya hay distintos niveles de maldad. Entonces, primero con humildad, porque no buscamos ganar un debate, buscamos convertir a esa persona, pero siempre con principios firmes. Y yo en ese sentido no voy a claudicar. Yo le tengo muchísimo respeto a todas las personas, siempre estoy abierto al debate y al intercambio de opinión. Pero insisto, la vida no se debate, la vida se defiende. Eso es simple. Queremos empezar a erradicar el relativismo moral, empecemos por uno mismo a hablar con propiedad. La vida se defiende, la vida no se debate. Sin más que agregar, gente, muchísimas gracias. Ahora sí, ya sabemos que mañana es martes, me confundí yo cuando empezamos, así que disculpar el exceso de trabajo, nos quita noción del tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Recuerden, las redes del doctor van a estar abajo en la descripción de este video en YouTube. Nos estamos viendo mañana martes a las 23.